Es la espléndida heréndida, profesor. Por favor, ¿qué quiere decir, Pulguita? Y preséntate ante tu compañera para que puedas intervenir, igual que ha hecho el Chirrinchi, el Chinchi, el Curbelo. Y han estado un poco en silencio los perritos pingones. ¿Qué quiere decirme, Pulguita Recha? Hombre, querido profesor, usted sabe, profesor, que yo soy una de las más admiradoras de ustedes y sus clases. Y que la literofilosofía me ha enseñado también que existe una literatura y una sociedad. Por eso se habla de literatura y sociedad, para poder andar, según nos dijo usted, y entender los libros de Stendhal, de Fedor Dostoyevsky, de García Márquez, y todas esas cosas, profesor, que le debemos mucho y estamos muy agradecidos por la primera sesión de grado que pasó el año pasado, y que ahora entramos a cuestiones más profundas y por eso estamos hablando ya así, profesor. Pero yo quiero recordarle, profesor, porque me lo permite la literofilosofía que estamos aprendiendo con usted, profesor, que usted dijo que en La Guajira, una niña que su abuela trabajaba y habló del libro de crónica de la Biblia. ¿Qué relación tienen esas dos cosas, profesor? Si usted mismo nos ha dicho que Crónica de una muerte anunciada es un libro de Gabriel García Márquez, pero que tiene que ver con los hermanos gemelos y una virginidad perdida que hubo ahí, a los cuales lo asesinan al protagonista. Y en este conflicto de virginidad, y según era la época de antes, que eso era muy delicado, un asesinato donde entran personajes como Nazar, ¿verdad? Los hermanos gemelos y esas cosas, pero que la espléndida heréndida es otra cosa, profesor. ¿Qué nos dice usted con la literofilosofía, profesor? Porque a veces esas son jugadas tuyas para ver cómo si nosotros tragamos entero, como muchos tragan entero con la Sagrada Escritura. Y que usted nos explicó cuando habló de crónica, si existe crónica de una muerte anunciada. Ya yo me lo leí, profesor. Ah, bueno. Bueno, siéntense, Pulguita Recha, Pulguita Santa y Mamá Santona. Y gracias por admirarme, Pulguita Recha. Mira, lo que pasa es que existe una cuestión que se llama literatura y sociedad. Y estamos viendo y vemos con un personaje como la espléndida heréndida, que forma parte de los más de 200 cuentos de Gabriel García Márquez, recopilados en un libro llamado Todos los cuentos de García Márquez, y que aparece mucho más allá, editado mucho más allá después que ya él edita El otoño del patriarca, después que él edita El náufrago, Nahue, el negro que hizo esperar a los ángeles, en este pueblo no hay ladrones, las tardes, y así por el estilo, una cantidad de cuentos que poco a poco se van a ir leyendo y que los voy a mandar, o yo se los leeré en clase. Se trata de La mamá grande, por ejemplo, también aparece este cuentecito ahí. La espléndida herencia es una niña en La Guajira, que suceden en la topografía guajira, que se incendia el rancho, las cosas, y ella es prostituida prácticamente, que no tiene una forma de prostitución del pasado que es muy diferente al de hoy, que no tiene nada que ver con que tú seas Pulguita Recha y la otra sea Pulguita Santa. En fin y al cabo, toda la santa y la no santa y la recha, de todas maneras en una cama son mujeres y saben qué tienen que hacer para parir. Por lo tanto, no nos confundamos con la espléndida heréndida, que formó parte de un mercantilismo sexual. Y que sí es cierto, Pulguita Recha, un aplauso para la Pulguita Recha, porque ha dicho y no ha tragado entero. Crónica de una muerte anunciada, para ver el libro de crónica que le estuve explicando como una forma del antiguo periodismo, esa palabra se ve en periodismo, por eso hay crónica deportiva, crónica no sé qué, crónica, y que en la Biblia se llama el libro de crónica, que trae una cantidad de cosas, biografía, descendencia, genealogía, etcétera. Entonces queda claro eso, que es la espléndida heréndida. Muy bien, y creo que ya ganaste una calificación para estos primeros meses de literofilosofía. Y tú también, Chirrinchi, y tú también, Chinche. Por lo tanto, me tocaría ahora hablarles de que Crónica de una muerte anunciada
es un libro de un tiempo para acá de García Márquez que se vendió bastante y se mandan en los primeros años de bachillerato hasta el tercero o cuarto, cuando se ve literatura nacional, porque llegará un momento en que ustedes de ahí en adelante verán literatura universal, ya otros escritores. Por lo tanto, en la literatura y sociedad intervienen muchos escritores en este libro hermoso, como son Roland Barthes, Bernard Lefebvre y Lucien Kurzmann. Y en este libro se nos habla de los problemas de la metodología en la sociología de la literatura. Como nos pasó ahora hace poco aquí en Literatura Nacional, que ustedes inmediatamente ya no comen cuentos y saben que la espléndida herencia no es la misma crónica de una muerte anunciada, y que la palabra crónica se encuentra ya en la Biblia hace miles y miles y miles de años, cuando aparece este libro Primera y Segunda de Crónica, que pronto en religión les hablaré de ello. Cuando quieren clase de religión, en la próxima, profesor, continúe con la literatura. Claro que sí, Pulguita Santa, vamos a continuar. Resulta que en el análisis teórico, retórico, hecho por estos hombres, como el caso de Roland Barthes y Henry Lefebvre y Lucien Kurzmann, son análisis de punto de vista de cada uno de estos hombres que escriben acerca de la sociología de la literatura, y que estas son novedades, se puede decir, en la literatura, cuando se hacen de ellas colecciones y se hacen epistemologías y se analizan a la luz de las epistemologías de los diferentes pensadores economistas y socioeconomistas políticos en la sociedad actual, como es la epistemología de Coller, Monod y Mondos, y que esta sociología también tiene partes contrapsicoanalíticas, y que existen unas culturas de posguerra. Por eso es que esta obra y estas cuestiones de testigos literales de las diferentes cosas y cuestiones de la sociedad internacional, porque a veces vemos literatura universal o internacional, están al pan diario y en los noticieros de cada día. Por eso le dije que llega un momento en que un medio de comunicación o en una crónica se mencionan autores y se mencionan personas, como por ejemplo hoy en el Homo Tecnológico vemos que de pronto se presenta, y aquí tenemos para hablarnos del problema de Ucrania al máster en economía de la Universidad de tal, de la Universidad de la Sorbona, de la Universidad de Alemania, en Berlín, de la Universidad, etcétera y etcétera, para ver un temita que a la luz de la literatura del mundo podemos también disolver. Y si utiliza usted la literofilosofía que yo he inventado, le será fácil entender a todo ello e incluso proponer cosas y soluciones, y saber también cuándo ellos mienten y cuándo no, porque quedan su pensamiento, su ideología al vaivén del sistema económico y el país en que viven, y que sus opiniones siempre van a ser favorables para su concepción ideológica, sea económica, sea política o cultural, cosa que usted en literología no puede hacerlo, porque es una materia totalmente independiente y que abarca todo ese profundo conocimiento. Y por eso es que mis alumnos en poco tiempo logran analizar y detectar cosas como yo, su profesor, detecto cuando aparecen los grandes conferencistas, y que muchas veces parece que la piel me cambia y me parezco un poco al protagonista de Hermann Hesse, el lobo estepario. Y así puedo contestarte, Pulguita Recha, de que estás en una razón grandiosa, crónica de una muerte anunciada de nuestro Nobel García Márquez. Y
La espléndida heréndida que está en los cuentos de la mamá grande y en todos los cuentos de Márquez es una historia que transcurre en La Guajira y de una niña que cae en manos de una abuela, por eso se llama una crónica de una muerte anunciada, porque se anunció que iban a asesinar al tipo que devuelve a la muchacha que no era virgen, y los hermanos gemelos lo asesinan, y la espléndida heréndida y su abuela desalmada, por eso dice su abuela desalmada. Y ahora sí, así podemos entender la literatura urbana y la literatura rural, para poder entrar a hablar de literatura y sociedad analizando a estos grandes pensadores Roland Barthes, Lefebvre y Goldman, y se los prometo que así será a través de la epistemología literaria, analizando los grandes economistas políticos y economistas macros y micro de los diferentes pensadores, como fueron Marx y otros de perfil totalmente de esas universidades que muchas veces invitan para que hablen. Por lo tanto, su profesor Ferreira le da un aplauso, porque ya sé que muchos aquí me van a pasar los primeros 3 meses de literofilosofía con el mejor profesor del mundo, y quiero empezar y decirles algo, que hay un hombre llamado, como le dije, en sociología de vanguardia, llamado Edward Sanguinelli. Y Edward Sanguinelli, hablando de la sociología literaria y haciendo paréntesis, introduciéndolo, haciendo la llave para hablar de sociología de vanguardia, podemos decir, y sin equivocarnos, que él mismo afirma, este hombre llamado, ¿cómo se le dice que se llamaba? Sanguinelli, profesor Sanguinelli, o Sanguinetti. Sí, profesor, así más o menos, Sanguinetti. Dice que debe ante todo excusarse, porque en realidad está analizando estos problemas de sociología y de cuestiones de la literatura. Por eso tocamos a la espléndida herencia y su abuela desalmada y crónica de una muerte anunciada, porque era la forma social de antes y que siempre ha ido cabalgando la prostitución de las épocas antiguas hasta el momento, y por eso dicen la profesión más vieja del mundo. Se dice entonces él que en realidad él en ningún momento se dispuso a hablar en ningún momento como sociólogo, ni en calidad de sociólogo, sino más bien de escritor y crítico. Muchas veces nosotros podemos hablar críticamente acerca de un problema siendo escritores. Y entonces yo les hago la pregunta, queridos estudiantes, para ver si me pasan esta clase: ¿qué es crítica? ¿Y a qué género pertenece? ¿Quién me contesta? Yo, profesor, yo, profesor. Bueno, hábleme, ¿qué es crítica? Bueno, profesor, la crítica, ¿cómo se llama? Primero preséntese. Mi nombre, profesor, es Jacinto Pertús. Jacinto Pertús. ¿Y tú eres nuevo? No, profesor, yo lo vengo escuchando ya hace meses, pero hoy me atreví a entrar y he aprendido tanto con usted que yo le puedo responder que usted una vez dijo que la crítica era un género literario menor. Y como género literario menor, forma parte de esa metodología
que se pueden hablar y que pueden entenderse dentro de la epistemología y la investigación y la lógica, como criteriología, criterios de juicio, profesor, y también hay hombres que hablan de esto, como Belmes, que habló de la crítica, que es muy diferente a la utopía, profesor. Y eso es lo que le puedo contestar, profesor. ¿Puedo entrar a clase, profesor? Sí, entre y se sienta inmediatamente y denle un aplauso porque este hombre ya quedó con nosotros para poder seguir estudiando con el profesor Robinson Ferreira, el mejor del mundo, nuestra materia literofilosofía, que pronto le daré su diploma. Un aplauso para todos y vienen mañana a clase. Y queda ya así aclarado de que se trata de la espléndida heréndida y no de crónica de una muerte anunciada, para después hablar en religión del libro de crónica.